Una franja de conferencias que vamos a iniciar este año que se llama Los Clásicos del FC. La idea es que una vez por mes recordemos a aquellos escritores que leímos, que recordamos, con los cuales nos apasionamos, seguimos cada uno de sus títulos. Y pues este día estamos acompañados del escritor, editor, periodista, profesor académico Miguel Ángel Manrique. Él nos va a hablar sobre el primer escritor invitado, Carlos Fuentes, este escritor mexicano tan reconocido no solo en su país, sino también muy querido en el nuestro. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Manrique nació en el Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, en el año 1967. Aceptaste dejar tu fecha. Vivió en la ciudad de Bogotá, donde estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia. En el año 1995 viajó a España y vivió unos años allí. Se especializó en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Unos años después cursó una maestría en Educación en la Universidad Externada de Colombia. En la actualidad es profesor universitario y editor. Actualmente es el coordinador de nuestro taller de novela corta y es editor de Planeta Lector. Es autor de Carlos Fuentes, Una lección del tiempo y la circunstancia, editado en 1992, por eso nos acompaña esta noche, al igual que de La mirada enferma en 2005. Fue finalista en el Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura en 1998. Obtuvo una mención de honor en el Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá en el año 2002. Ganó el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura de Colombia con su obra Disturbios en 2009 y publicó su primer libro de zombies, Ellas se están comiendo el gato, Ellas se están comiendo el gato, en 2013. En 2016 publicó con la editorial Negrete de Madrid, España, la biografía Salomón Lerner, Empezar de Nuevo, corrijo, sobre el fundador de la tradicional librería de Bogotá. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, invitarlos, recuerden que todos los meses, una vez vamos a tener un invitado colombiano hablando sobre un escritor que haya sido pues como muy importante en la historia de la literatura. Gracias, Margaret. Buenas tardes a todos. Y agradezco al Fondo de Cultura Económica por la invitación a abrir estas charlas de los clásicos del Fondo de Cultura Económica de México, además con un autor que para mí es muy importante, está dentro de las bases de mi formación como escritor y como lector, porque Carlos Fuentes no es pues, un escritor fácil. Entonces, pues voy a hacer una charla básicamente como una provocación a la lectura de este autor. Si al final hay tiempo, pues bienvenidas serán pues algunas de las preguntas que ustedes tengan. Voy a abrir con un breve texto que escribí un poco para conmemorar digamos al autor. Sabemos que falleció en 2012 y que nació en 1928, ¿no? Entonces pues luego voy a hablar de algunos de los temas generales. En 40 minutos no es que se pueda abarcar la obra de un autor, esto daría para, no sé, para hacer un doctorado, pero sencillamente es abrir un poco la visión de lo que es Carlos Fuentes como escritor latinoamericano, como fundador del boom literario junto con otros autores que pues ya nosotros conocemos. Pues antes de empezar me gustaría que oyéramos este corrido de Víctor Jara, que es Juan sin tierra, porque esos versos que ustedes leen ahí, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tiendas y mi nieto es funcionario, de alguna forma atraviesan toda la obra literaria de Carlos Fuentes.
Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a la parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Vuela, vuela, palomita, párate en aquella higuera, y aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Tropel de caballos desbocados, o como dijo Emanuel Carballo, dependiente y revolucionario, fiel a sus raíces y descastado, orgullosamente viejo y coherentemente innovador. Carlos Fuentes padeció de excesiva conciencia, quizás porque exploró territorios distintos a la literatura, como la política, la historia, la filosofía o la sociología. Fue cosmopolita y profundamente mexicano. Como hijo de diplomático, viajó desde niño por el mundo, habituándose a diversas ideas, culturas y literaturas. Sin embargo, México fue su obsesión. Inspirado por las ideas sobre el carácter de lo nacional de un Samuel Ramos o un Octavio Paz, así como por la narrativa de un Joyce o de un John Dos Passos, Fuentes escribió novelas como La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, en las que expresó la original y compleja realidad histórica del hombre mexicano y su identidad fundada en el mestizaje. En ellas conjugó la visión de los vencidos con la visión de los vencedores, fundió las ilusiones de los olvidados con las desilusiones de los elegidos, y verbalizó a México para aprenderla, socavarla y reconstruirla literariamente. Fuentes logró plasmar en su obra los diversos elementos sagrados y profanos, antiguos y modernos, que desde 1950 compusieron la imagen híbrida y caótica de las urbes latinoamericanas, inundadas de objetos, de mitos y aspiraciones de plástico y aluminio. Las narraciones de Fuentes, Chacmol, El prisionero de las lomas, Agua quemada o Terra Nostra, así como sus innumerables ensayos y artículos, fueron unas veces realistas, críticos y objetivos, otras veces fantásticos y excepcionales, los más virtuosos. La Revolución Mexicana, los mitos prehispánicos, los conquistadores, España, los reyes, la historia, los toros, los mexicanos, la religión, México, los Estados Unidos, el poder, el consumo o las clases sociales
fueron temas que el autor abordó en su obra con profunda ironía. Sin duda, fue también un conocedor de los barrios, las calles, la arquitectura, los objetos, el lenguaje y todo aquello que le proporcionó un carácter y una identidad a sus personajes. A Fuentes, por tanto, no se le puede definir en una sola línea narrativa, creativa. Su condición de reformista quizás proviniera de su carácter crítico y antidogmático, de su actitud de respuesta, de su posición política e intelectual, de su rechazo al silencio y a la tolerancia. Carlos Fuentes escribió porque así lo exigieron sus principios, porque para él fue preferible hablar que callar. Su literatura nació de la libertad y la necesidad, de la conciencia de las tradiciones históricas que coexisten en el continente americano, de una concepción amplia de cultura. Hace unos años, cuando vino a Bogotá a presentar algunos de sus libros en la Casa de la Cultura de México, lo escuché hablar de la historia de la condición humana, siempre crítico de la opresión, siempre lúcido ante la fatalidad. Luego alguien me lo presentó y lo saludé. Aunque el tiempo fue breve, advertí su elegancia, el pelo ligeramente largo, el bigote cuidado, un gran hombre sin duda, culto, apasionado, aunque solitario y preocupado por algo que estaba más allá de él, más allá de todos nosotros. Quizás era un sueño o una utopía, quizás solo era un escritor distante. Entonces, pues así voy a dar comienzo a esta breve introducción a la obra de un autor que conocí muy bien. Mi tesis de grado fue sobre este autor hace muchos años, cuando me gradué por allá en el año 94. Lo vi un par de veces. Era un escritor pues distante realmente, como lo decía ahora en el texto, pero al mismo tiempo cálido, bastante culto, como pocos escritores. Ahí, como ustedes se dan cuenta, escribió 22 novelas. No las he leído todas. De las últimas que he intentado leer, creo que Carlos Fuentes vuelve a los mismos temas que ya trabajó en muchas de sus grandes obras. 14 libros de cuento, imagínense eso. 19 libros de ensayo. Reflexiona, y ahora vamos a ver un poco desde los orígenes de la cultura hispanoamericana, latinoamericana, y luego se mete con la cultura europea, española, la conquista, los reyes. 4 obras de teatro, así como numerosos guiones, entrevistas, antologías y correspondencia. Carlos Fuentes, uno puede dividir su obra, que es bastante extensa. Ustedes pueden mirar acá, él hizo un mapita que yo acabo de mirar en uno de sus libros, creo que es en este, que se llama La Edad del Tiempo. Era un hombre ambicioso como los escritores decimonónicos, es decir, como los escritores del siglo XIX, ambicioso como Balzac. Acá lo tengo. Quería escribir la comedia humana latinoamericana y alcanzó a llegar esa Edad del Tiempo, que era su obra narrativa, un poco lo que está haciendo en nuestro país Roberto Burgos Cantor, por ejemplo, que le dice: maestro, ya llegó al siglo XX, ¿no? Acaba de entrar al siglo XX con su última novela que está por salir. Y dividió su obra en 14 grandes partes, como en ciclos históricos. Bueno, aquí llega hasta el 14, ¿no? En el Inés está más largo. En el Inés está más largo, entonces miremos en el de Inés, en el de Instinto de Inés. Lo que pasa es que aquí a los editores se les olvidó. No, mentira, sí, tienen toda la razón. No, fíjense que aquí llega hasta el naranjo. Mire, El Mal del Tiempo, el tomo 1, Aura, Cumpleaños, Una familia lejana, Constancia y otras novelas para vírgenes, Instinto de Inés.
luego Terra Nostra, tiempo de fundación, luego el tiempo romántico, la campaña, la novia muerta, el baile del centenario, luego el tiempo revolucionario, gringo viejo, Emiliano en Chinameca, la región más transparente, la muerte de Artemio Cruz, los años con Laura Díaz, dos educaciones, que son las buenas conciencias y zona sagrada, los días enmascarados, que son los cuentos perfectos, son como sus cuentos fantásticos, muy bien, el tiempo político, que son 3 obras, la cabeza de la hidra, el sillón del águila, el cambio de Texas, cambio de piel, Cristóbal Donato, crónicas de nuestro tiempo, que son 3, Diana la cazadora solitaria, Aquiles el guerrillero y el asesino, que esa quedó pues inédita, es una obra póstuma, que tenía realmente, la novela es un boceto. Prometeo, el precio de la libertad, y cierra con El Naranjo. Naranjo tiene un subtítulo también. Entonces yo voy a pues, hablar rápidamente de sus primeras obras. No encontré mi ejemplar de La región más transparente, pero a mí me llama mucho la atención esa primera etapa de Carlos Fuentes, por varias razones. Cuando Fuentes escribe y publica La región más transparente en 1958, las urbes latinoamericanas comienzan a hacer eso, urbes, ciudades. A partir de la década de los 30 empiezan a agrandarse las grandes ciudades, pero México se ha vuelto una metrópoli bastante interesante, y lo que va a hacer Carlos Fuentes en esta obra es, digamos, mezclar dos cosas: su gran y profundo conocimiento de la literatura, sobre todo la literatura más experimental, ¿sí? porque fue un hombre en ese sentido muy contemporáneo, y como lo fue la mayoría de escritores del mundo, y se apropió de las técnicas narrativas de los autores de vanguardia y de los autores pues, más experimentales, como John Dos Passos. Ustedes miran, no sé, Manhattan's Transfer, que sería la novela que atraviesa La región más transparente, Alfred Doblin, Berlín-Alexanderplatz, que es una novela inspirada en el gran, digamos, el gran autor de la ciudad, el gran autor contemporáneo de la ciudad, como urbe, como metrópoli, que fue James Joyce, con Dublín, en Ulises. Entonces, yo creo que lo que hace Fuentes es, y yo creo que no hay novela como La región más transparente que logre construir literariamente la ciudad, como él lo ha hecho. Creo que es la gran novela sobre la urbe latinoamericana, menos del siglo XX, que se ha escrito. Entonces, hay varios temas que van a atravesar, y por eso ese tema está desde al principio de esta diapositiva, porque la ciudad en México tiene que ver con muchos aspectos importantes. Yo en mi texto hablaba de esa búsqueda de la identidad nacional que ustedes pueden encontrar en Samuel Ramos, o en este libro, que el mío está desbaratado, pero si ustedes leen o han leído el ensayo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, se van a dar cuenta que La región más transparente es una respuesta novelesca, literaria, al libro. Todo el tema de la búsqueda de la identidad mexicana en el pasado, y de las distintas identidades que pues, se van a ir explorando en los diferentes países que conforman este continente. Pero México, precisamente por su gran pasado prehispánico, por su pasado indígena, por la presencia profunda del imperio azteca, pues mantuvo una memoria que se impuso y que traspasó la historia de México, y que Fuentes quiere recuperar. Voy a leerles un pequeñito fragmento de cómo en La región más transparente Carlos Fuentes comienza a hacer una construcción de México, utilizando una técnica pues, que no se la inventa él, sino que se la inventan pues, todos los autores experimentales. Dice él: ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad de olor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol tenido, ciudad de las calcinaciones largas, ciudad a fuego lento,
ciudad con el agua al cuello, ciudad del letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vera del cielo gigante, ciudad de barnizos oscuros y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendente, ciudad de víscera y cuerda, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad de reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero en las fauces rígidas del hermano empapado de 6 costras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de plumas, ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundido, ciudad tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Esto es un poema. Fuentes no le tenía miedo a experimentar, a innovar, por eso su obra no es fácil. Es una obra que exige de su lector mucho tiempo, mucha concentración, mucha disposición intelectual, porque Fuentes es un escritor intelectual. La cantidad de referencias cultas que aparecen en ese texto, por ejemplo, nos dispara básicamente el sentido de la interpretación del texto como hacia muchos referentes que utilizaba Carlos Fuentes. Lo político también, en la región más transparente, aunque ya lo ha tratado en sus anteriores libros, va a ser clave y tiene que ver con la idea de que la Revolución Mexicana fue traicionada por los propios revolucionarios, que una vez los revolucionarios se apropian de las tierras, de las haciendas, se enriquecen, se casan con las hijas de los hacendados y se aburguesan. Eso es en pocas palabras, y eso lo va a repetir él, ese argumento va a florecer, por ejemplo, en la muerte de Artemio Cruz, un tipo que vive la revolución, un tipo que se casa con la hija de un hacendado a quien le ha virlado la hacienda, que se aburguesa, que se vuelve empresario, pero que se vuelve corrupto. Entonces, todos esos motivos son los que van a empezar a preocupar a Fuentes de cómo la política, o sea, todo el ideal y la utopía de la revolución se fue por las alcantarillas. La cultura, otro tema importante, que tiene que ver con la identidad que se preguntaba también en el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Todas estas preguntas ya aparecían y ya se las habían hecho, por ejemplo, los intelectuales del Ateneo de la Juventud. Recuerden a nuestro gran dominicano, al maestro Pedro Enrique Sureña, que era un gran latinoamericanista, a nuestro gran intelectual, el gran ensayista mexicano, Alfonso Reyes, muchas gracias, el que escribió El Deslinde. Ellos ya se habían hecho un montón de preguntas sobre qué significaba la identidad latinoamericana, qué significaba, y eso creo que lo logran los escritores del boom, tener una mayoría de edad como escritores, distanciarse de Europa, por ejemplo, o distanciarse de los Estados Unidos, hacer una obra literaria digna de lo que ya éramos como naciones independientes, porque Fuentes es una comparación que me gusta. Él decía por ahí, construir un Estado-nación requiere de la misma imaginación que escribir una novela. Escuchen eso, o sea, dirigir, construir un país, una identidad, una cultura, un lenguaje, exige del líder la misma imaginación, el mismo tesón de un escritor que, por ejemplo, se atreve a escribir esto, ¿no? Por ejemplo, Terra Nostra, que es, yo creo que es su obra más importante en términos de la dimensión, de la ambición. Entonces, la literatura y la historia, por supuesto, que van a atravesar, a partir de sus primeros libros, toda la literatura de Carlos Fuentes. La historia de México, que tiene que ver, y ahora lo voy a analizar un poquito más adelante, con tres aspectos importantes que tienen que ver con Europa, con España, con la cultura prehispánica y
con esa tercera línea que surge de ahí, que es el mestizaje. Esta obra, para mí, es su obra más representativa, es a pesar de sus defectos de composición y de factura, es la obra de un escritor que está comenzando, de un escritor que está aprendiendo a escribir, y yo creo que se le nota la pasión y la intensidad, porque es una obra ágil, porque es una obra llena de trucos, llena de juegos, sin vergüenza. Todavía no se cree escritor y creo que lo logra. Aunque Artemio Cruz tiene una factura, digamos, más sólida como objeto literario, yo sigo disfrutando más de La región más transparente. Me parece más divertida, me parece más espontáneo lo que hace como autor, que creo que lo logró en La región más transparente Carlos Fuentes. Esta novela, La muerte de Artemio Cruz, seguramente es una novela más madura, posterior a La región más transparente, y es una historia en la que él va a jugar, tanto en el plano formal. Los que han leído la novela saben que él siempre fue un teórico de la literatura. Ustedes leen sus ensayos, él estaba a la vanguardia de todas las teorías literarias, el estructuralismo, el existencialismo, la sociología. Bakhtin, por ejemplo, él le dedica mucho, en muchos de sus ensayos uno sabe que él está muy pendiente de la teoría. Yo a veces lo que lamento un poco es que la teoría contagie la obra, que él mismo intente definir, por ejemplo, sus novelas como carnavalescas, no sé, como tratar de hacer experimentos literarios a partir de la teoría, que eso no ocurre en sus primeras obras, ¿no? La memoria, porque es clave, precisamente porque parte del tejido novelesco de La muerte de Artemio Cruz tiene que ver con la memoria de Artemio Cruz, con sus recuerdos, con sus orígenes campesinos, con sus orígenes revolucionarios, pero también con su arribismo social y su arribismo político y su arribismo empresarial, con el amor traicionado, ¿no? Todo esto que toca Carlos Fuentes. Aquí pasamos a un segundo momento, porque Fuentes, si bien es un escritor realista, y él mismo se define como realista crítico, y en este libro, que se llama Cervantes o la crítica de la lectura, donde va a hacer una reflexión sobre la novela, sobre cómo todas las estrategias narrativas contemporáneas, innovadoras, vanguardistas, van a permitir al escritor separarse de la novela realista clásica. Va a hacer que muera la novela siempre está muriendo, pero en sus formas más avejentadas, que ya no le dicen nada al lector, y todas estas innovaciones son las que él va a recuperar para la literatura, y por eso se habla de un realista crítico. Ahorita voy a mirar un poquito más ese aspecto. Sin embargo, Fuentes también es autor de literatura fantástica. Si ustedes exploran estos cuentos de Los días enmascarados, bueno, el cuento clásico de Chuck Moll es su primer experimento fantástico. Recuerden que es la historia de este personaje que se compra el Chuck Moll, ahora lo vamos a ver acá, y este Chuck Moll lo tiene en un sótano, empieza a pedir agua, es el dios de la lluvia, ¿no? Y se despierta, simbolizando quizás, no sé, ya podemos empezar a hacer interpretaciones, ese despertar un poco macabro, como va a ocurrir en Aura y como va a ocurrir en otros relatos de Fuentes, que son relatos fantásticos del pasado mexicano herido, porque es que los personajes no se levantan felices, no se levantan para hacer el bien, por el contrario, los personajes de Fuentes, sobre todo que tienen que ver con el pasado prehispánico de México, se levantan dolidos, ¿no? Entonces, me gusta mucho que él ha explorado también los géneros, que no le ha tenido miedo a explorar, por ejemplo, en Aura, lo gótico. Aura es un cuento gótico, ¿cierto? Una casa oscura, húmeda, una anciana que no se sabe muy bien con quién vive, no se sabe muy bien quién es Aura, pues parece que es su sobrina, pero parece que no. Pero ahí está trabajando un tema terrorífico, con un personaje que es un historiador. Y lo que me gusta de esa novela es que remite a dos fuentes importantes de la
de la misma cultura de Carlos Fuentes y la historia tanto europea como literaria. Uno, un famoso libro de Jules Michelet que se llama La Bruja, que está como epígrafe de Aura. La Bruja de Michelet cuenta la aparición, cómo este personaje, la bruja, sencillamente eran estas mujeres, empieza a contar eso, estas mujeres aisladas, los hombres iban a la guerra, no volvían, pero las mujeres tenían que encargarse solas en esos campos alejados, todavía no había ciudades ni pueblos, sino que la mujer, no se habitaba al borde de un bosque extenso en la Europa medieval y tenía que aprender, si se enfermaban, pues a utilizar plantas para curarse, tenía que cuidar los animales, tenía que cuidar los niños solas. Obviamente tenían gatos, tenían perros, pues tenían que preparar sustancias, tenían que experimentar. Esa mujer, luego, el cristianismo, que necesita un enemigo, va a ser estigmatizada, ¿no? Y de ahí sale la bruja. Entonces ese personaje y ese libro de Michelet atraviesa Aura de Carlos Fuentes. Pero por otro lado, la literatura gótica también aparece ahí, muy marcada, unos referentes importantes que los que pues conocen la literatura de terror pueden identificar perfectamente en este relato fantástico de Fuentes. Y luego ya tenemos un tercer momento, que es cuando Carlos Fuentes madura como escritor y pasa de ese realismo un poco juguetón a lo que denomina Ángel Ramón esteticismo literario, un nivel de extrañamiento tanto de su prosa como de la forma de la novela, que yo creo que está muy bien representada en Terra Nostra, pero que quizás ustedes puedan encontrar en novelas como Cambio de piel y Cristóbal Nonato. Son novelas complejas, requieren que ustedes hagan ejercicio al mismo tiempo que leen, porque no, pues, bueno, miren Terra Nostra, ¿sí? Esto pesa, ¿sí? Yo también tengo un tomito como parecido a este, ¿sí? Pero es básicamente una novela que dialoga con lo que ha sido Carlos Fuentes como escritor y con sus preocupaciones. Tiene otras novelas importantes. Yo creo que a la gente lo que más le ha gustado, yo creo que Carlos Fuentes escribe, hay Carlos Fuentes para todos los gustos. Entonces, la novela más popular por su brevedad y por lo fácil y por lo que es de terror, sobre una novela de consumo, es Aura. Pero tenemos la de Gringo Viejo, que parece casi un guión de película. De hecho se hizo una película, creo que Luis Puenzo hizo una película sobre Gringo Viejo, que es la historia de este gran periodista norteamericano Ambrose Bierce, que se interna, se pierde pues en la Revolución Mexicana. Y tenemos al Fuentes ensayista. Entonces, ¿qué es el Fuentes ensayista? El Fuentes ensayista es un escritor que responde ya como intelectual, ya como líder de opinión, ya como hombre de pensamiento, a su literatura, pero desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. En los ensayos vamos a encontrar la toma de posición de Carlos Fuentes, por ejemplo, frente ¿qué significa, por ejemplo, la cultura hispánica? Y cómo en América Latina reinterpretamos la cultura hispánica. ¿Qué significa la traición de la Malinche? ¿Qué significa Hernán Cortés para los latinoamericanos? ¿Qué significa para México la presencia, por ejemplo, de las ruinas aztecas y de todo el imaginario prehispánico? ¿Qué significan los toros? Aquí hay un ensayo en El espejo enterrado extraordinario, porque una cosa es ser antitaurino, pero resulta que eso viene allá de los ibéricos, y él va a contar el origen de, en este ensayo se lo recomiendo, que se llama La Virgen y el Toro. La Virgen y el Toro vienen de España y se instalan en América Latina, y la Virgen ha sido muy importante como símbolo no solo del catolicismo, sino también de la madre. La Virgen se reinterpreta de muchas maneras, de México a Argentina, siendo México, siendo Colombia,
Bolivia, bueno, países muy católicos, y siendo por ejemplo Chile tal vez el menos católico de todos. Y el toro, mal entendido simbólicamente, y yo creo que sería importante como recuperar pues estos autores que han reflexionado sobre toda esa herencia hispánica en América Latina. Geografía de la novela. Carlos Fuentes era un autor muy generoso con los escritores latinoamericanos, y creo que es decir, siempre en el campo literario han existido envidias, pero Carlos Fuentes era capaz de leer a sus contemporáneos o a los escritores que le seguían, leer sus novelas y escribir ensayos sobre ellos, presentando sus obras con mucha generosidad intelectual y literaria, y se notaba que era un apasionado por la literatura, que eso pues es de admirar. Entonces, pero voy a tratar de redondear estas ideas generales, esta presentación del autor. Podríamos decir, y voy a inspirarme en el gran intelectual Ángel Rama, porque es que yo creo que la literatura latinoamericana, nosotros estamos viviendo otra época literaria. Yo creo que ya América Latina vivió su mayoría de edad como continente que tiene que ofrecer algo en términos de literatura al mundo. Y eso lo hicieron José Donoso, eso lo hicieron Cortázar, Borges, García Márquez, eso lo hicieron, no sé, en México, José Arreola, importantísimo, lo hizo el gran Juan Rulfo con Pedro Páramo, que de eso no hemos hablado, pero detrás de esto hay un señor que se llama Borges, un señor que se llama Cortázar y un señor que se llama Juan Rulfo, que viene a ser, bueno, entre otros, como los pilares, los tatarabuelos o los bisabuelos de estos que yo considero mis abuelos literarios. Pero estos autores, y Carlos Fuentes escribe sin ningún complejo, es decir, yo puedo escribir como Balzac. Yo creo que esa es un poco la idea. Yo puedo tener la dimensión literaria, escribir una comedia humana que va a ser todo ese viaje en el tiempo que él hace, como cualquier Balzac. Y yo creo que lo logra con creces, lo logra con exceso. Entonces podríamos, si nos atrevemos a hacer un poquito de teoría literaria, decir que uno puede, y todas las tipologías son arbitrarias, clasificar la obra de Carlos Fuentes en tres partes. Ese discurso histórico, realista y crítico sobre los hechos históricos de México, y el más importante es la Revolución Mexicana, que de alguna forma recupera todos los elementos identitarios del país, y que ustedes pueden ver en La Muerte de Artemio Cruz, en Agua Quemada, en Gringo Viejo. Dos, un discurso fantástico que transgrede todas las leyes de lo real, y que Fuentes es experto en eso. Chacmol, ¿cierto? Entonces lo siento que va a ser, digamos, el primer cuento importante en el que él, y hay muchos otros, va a utilizar la cultura azteca para reinterpretarla, para resignificarla, cosa que nosotros, yo siento que lo hemos hecho mucho con nuestras leyendas, nuestros mitos, que son distintos, pero que todavía están allá ocultos como leyenda tradicional, costumbrista, popular. Y Aura, en Aura uno ve el Fuentes escritor, el Fuentes imaginativo, el Fuentes que no le tiene miedo a transgredir la realidad. Y de otro lado, lo que les decía, ese discurso extraño lo llamaba Ángel Rama realismo de la decrepitud. Es decir, porque básicamente lo que él habla es de la decadencia del imperio español, pero también de la decadencia mexicana. Es decir, todas las revoluciones proponen utopías, todas las revoluciones proponen transformaciones sociales importantes. Sin embargo, no tenemos en cuenta que
el derramamiento de sangre que eso significa. Es decir, que las revoluciones no se hacen fácil, las transformaciones estructurales de una sociedad, y eso es lo que va a contarnos en Terra Nostra, se hacen con sangre y fuego. Y entonces lo que va a decir Ángel Rama es la habilidad de Fuentes para pasar de ese realismo crítico del principio, jugar con la magia, jugar con la fantasía, y luego volverse un esteta, una especie de Flaubert de sí mismo. Es decir, donde lo que importa ya es el lenguaje, lo que importa es el tratamiento de la novela como novela. Por eso él no le tiene miedo a esas largas parrafadas que pueden aburrir a un lector de novelas ligeras o de novelas de consumo. Por eso, y voy a leerles un pedazo, a mí esta historia me encanta porque tiene las mejores parodias que existen de la Biblia. Aquí él mete todo el conocimiento, la cultura, la historia, ¿cierto? La pintura, la literatura, los orígenes de la literatura, el siglo de oro. Él amaba el siglo de oro, ¿sí? Profundamente, a Cervantes. Pero voy a leerles un pedacito de una parodia de la Biblia para que se den cuenta lo atrevido que era Carlos Fuentes. El cuadro: ni divinidad, y ustedes adivinen quién es el personaje, ni milagro. Soy un agitador político palestino. Convenzo a mis acompañantes y familiares de que la apariencia de un martirio es indispensable para nuestra causa. Echamos suertes para decidir quién ha de delatarme a las autoridades y quién ha de suplantarme. Sí, como lo espero, soy condenado a morir. Las suertes favorecen a Judas y a Simón de Cirene. Nuestro grupo es reducido por razones de seguridad, movilidad y pureza de convicciones, pero también porque lo integramos hombres muy similares físicamente. De esta manera podemos disfrazarnos unos de otros, aparecer simultáneamente en diversos lugares con el nombre genérico de Mesías y asombrar al populacho ignorante con falsos milagros ejecutados organizadamente, no por uno, sino por varios compañeros, pero siempre atribuibles a mí, que soy el símbolo de la rebelión y su autor intelectual. Solo en esto me distingo de mis compañeros. Mi madre me obligó a quemar tardías velas sobre los escritos sagrados. Yo articulé la espontánea rebeldía de mis iletrados compañeros y le di cauce, organización e ideas. Lamento que Judas y el Cirenaico hayan sido los elegidos por el azar. Hubiese preferido perder a Pedro, el más inseguro y débil entre todos, o a Juan de Patmos, demasiado fantasioso para ser políticamente efectivo. Pero los sentimientos no deben intervenir en estas decisiones que superan nuestros gustos y disgustos personales. Así, todos seguimos por el camino de la cruz, a un socio dispuesto a dar la vida por mí y por mi causa. Allá vamos todos fingiendo llanto y desesperación, fingiendo hasta cierto punto, es verdad, pues Simón el de Cirene es un hombre bueno y un luchador leal, aunque dispensable. Llanto y desesperación a fin de engañar a las autoridades, cimentar la leyenda subversiva y luego retirarnos todos los actores del drama a la oscuridad de la cual emergimos por poco tiempo a fin de representar el auto de la insurrección individual de los esclavos contra la ética colectiva de Roma y contra la pesada tradición de Israel. Esa tarde en que el clima tan oportunamente colaboró con nosotros, esta tarde iniciada en el calor, el sol y el polvo y terminada en la tormenta, la noche prematura y la inmóvil violencia de las piedras era necesaria para que la rebelión volase con las alas de la leyenda sacrificial. Solo del sacrificio nacen mundos nuevos. Pero siempre han sido hombres los sacrificados. A mí se me ocurrió: sacrifíquese a un Dios. Del sacrificio humano nacieron los antiguos dioses y su historia divina. Del sacrificio divino nacería la historia humana. Fue una inversión muy efectiva, valió la pena. Mi destino y el de mis compañeros seguidores no importan. Nadie volvió a saber de nosotros, pero nadie dejó de saber lo ocurrido esa tarde en el Gólgota. Nuestra creación se llama historia. Es una especie de evangelio apócrifo, ¿no? Y está lleno. Hay uno divertido sobre José diciéndole a María: a usted me va a engañar a mí diciendo que la embarazó Dios. No me crean tan pendejo. Y empiezan a pelear y a alegar. Eso es muy divertido,
porque es parodia y porque es uno de los recursos que más quiere Carlos Fuentes en la literatura, parodiar la historia. Él quería contar la historia. Dice, la historia oficial como nos la cuentan es una cosa, pero la historia, como yo siento que debería ser contada, está contada con las herramientas de la literatura, ¿no? Bueno, entonces, un poco para cerrar esta panorámica intervención, yo que he visto a lo largo pues como de la lectura y de la reflexión y de mi gusto por Fuentes, las siguientes cosas. Una reflexión sobre el carácter de lo nacional. Esto es clave porque cuando uno es consciente de que tiene una identidad, deja de querer tener la identidad de otros, deja el complejo europeo, eurocentrista, o deja el complejo norteamericano. Él tiene un ensayo maravilloso que se llama De Quetzalcóatl a Petzalcóatl, en donde se distancia de Estados Unidos. Siempre peleó contra los Estados Unidos, nunca le quitaron la visa. Le dio palo a Reagan, le dio palo a Bush, a todos los republicanos, pero era amigo de presidentes también, sobre todo demócratas. Y decía algo en ese ensayo que todavía me suena. Decía que mientras las ruinas mexicanas se convirtieron en monumentos, las ruinas gringas han hecho basureros, basura. Y eso es interesante. Ustedes ven, por ejemplo, no sé, Las Vegas, que es una ciudad kitsch, no pastiche, que tiene castillos y palacios y tiene pirámides de Egipto. Todo eso es falso. Pero vayan ustedes a Tenochtitlán, por ejemplo, y van a encontrar que todo eso es noble, tiene historia, tiene memoria. Entonces el carácter de lo nacional, dice Carlos Fuentes, no nos debería acomplejar ser eso que somos. La búsqueda de formas narrativas innovadoras, claro. Hoy se cuestiona mucho al escritor experimental, pero en ese momento no se le tenía miedo al escritor experimental. De hecho, Cortázar lo hace en Rayuela. Borges era más clásico, por eso digamos que es mejor leído. Pero Fuentes se atrevió a jugar a todo, así como lo hicieron muchos escritores de vanguardia, Faulkner, no sé, el mismo Hemingway, lo que hizo, por ejemplo, John Dos Passos. Él se atrevió en casi toda su obra a irrespetar la forma tradicional de la novela, la forma lineal de lo narrativo, a jugar con todos los géneros, como hizo el Quijote. Es que él decía, el heredero nos debemos a Cervantes, fundamentalmente, porque Cervantes en Don Quijote experimentó con todo. Ustedes van a encontrar ahí todo. O sea, la novela se la inventó Cervantes y lo único que hemos hecho nosotros, incluyendo Carlos Fuentes, es jugar a eso que ella se inventó. Nada nuevo hay bajo el sol que no se haya inventado Cervantes con Don Quijote. Y aquí viene una cosa interesante que también atraviesa, por ejemplo, Terra Nostra y toda la obra terminal de Carlos Fuentes. Esa importancia que tiene sobre todo para los mexicanos el mito, los mitos heredados de los aztecas, el lenguaje de los aztecas que permeó el español, el castellano, lo hispánico. Ustedes van, no sé, a esa gran plaza que queda en Ciudad de México, que se llama, la plaza más grande, el Zócalo. El Zócalo. El Zócalo está hecha, nomás aquí la Plaza de Bolívar, con esa racionalidad hispánica del orden, ¿cierto? Y la fusión de esas dos ideologías, la fusión de todos esos elementos culturales en México y en muchas partes de América Latina, dan como resultado, que es otra cosa que atraviesa pues toda la filosofía latinoamericanista, los 50, los 60, los 70 en América Latina, y sobre todo pues en autores como Carlos Fuentes, lo híbrido, el mestizaje en la arquitectura, no solamente en nuestra piel, en lo que somos como personas, como latinoamericanos, sino también en la arquitectura, en el lenguaje, en
en las formas de ser, en las formas de hablar, en el carácter, en las visiones del mundo, en las racionalidades del tiempo, por ejemplo, en las formas de hacer las cosas. En eso nos parecemos mucho a los españoles, pero transformado por lo que hemos sido también como latinoamericanos. La ciudad como metrópoli moderna. Fuentes inaugura la novela de la urbe moderna en América Latina, porque si bien otros autores habían tocado la ciudad es protagonista, al menos en la región más transparente, es el personaje más importante de esa novela. La ciudad como un espacio en el que todas las clases sociales viven, la ciudad como esa urbe monstruosa que se lo traga todo, la ciudad como algo que crece y no se sabe para dónde, ¿no? Como amorfa, ¿sí? Eso lo inaugura Carlos Fuentes con Terranos, con la región más transparente. Y cosas importantes como ese encuentro entre lo sagrado y lo profano, de lo que les hablaba. No solamente México tiene más herencias, y eso que no les hablo, pues hay un ensayo en donde él habla de las herencias de los españoles. Cuando él empieza a hablar de cómo se conformó España, pues imagínense, ¿no? Los árabes por un lado, ¿cierto? Y pues todas las invasiones a la que fue sometida la península ibérica y todo lo que resulta de eso. Pero cuando él habla de México, él dice, por un lado está las tradiciones españolas, por el otro lado están las tradiciones aztecas, prehispánicas, pero tenemos de vecinos los Estados Unidos, y los Estados Unidos también han transformado México. Aunque él siempre peleó intelectualmente contra eso, está muy marcada en su obra los lugares, por ejemplo, que muchos iban a visitar, era, no sé, el McDonald's, por decir algo, hacen presencia en su obra. Entonces, todos esos temas y muchísimos más, por supuesto no quiero agotarlos, me parece a mí que son importantes en la medida en que como que conforman ese universo literario, ideológico de la estética de este autor, de Carlos Fuentes. Los dejo con esta imagen de cuando murió, que hacen un resumen de lo que fue este autor, y bueno, si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Muchísimas gracias.